Hay cosas que entran a tu casa sin hacer ruido, pero transforman todo lo que tocan. El Papa León XIV decía con voz firme y temblorosa: el enemigo no siempre entra con gritos. A veces se esconde en lo que abrazamos con ternura y desde allí corrompe lo sagrado. ¿Tienes un gato en casa? ¿Lo has sentido mirar al vacío en la noche? ¿Te has despertado con un peso en el pecho o una presencia que no sabes explicar? Esta no es una historia de supersticiones, es una advertencia pastoral, porque no todo lo que parece inofensivo lo es. Hoy revelaremos lo que muchos ignoran y lo que el cielo ya nos advirtió. Este mensaje no es para juzgar, sino para abrir tus ojos, porque cuando Dios nos ama, también nos corrige. Respira profundo y prepárate, porque este puede ser uno de los mensajes más importantes que has escuchado para proteger tu alma y tu hogar. Desde el principio de los tiempos, el hogar ha sido más que un lugar donde dormir. Es un altar, es un territorio espiritual, es el primer templo donde Dios quiere habitar con sus hijos, pero también es el primer lugar que el enemigo intenta profanar, y lo hace con sutileza, sin gritar, sin mostrar los colmillos, sino con símbolos, hábitos, costumbres y a veces con presencias que no discernimos. El Papa León XIV, en uno de sus mensajes más contundentes, dijo: no temáis a lo que ruge, temed lo que entra en silencio y duerme junto a vosotros sin ser reconocido. Sí, hablamos hoy de una realidad delicada, pero urgente, no porque queramos sembrar miedo, sino porque el rebaño necesita ser advertido cuando los lobos se disfrazan de corderos. Porque no se trata simplemente de tener un animal doméstico. Se trata de lo que ese animal representa, de las puertas invisibles que puede abrir y del espacio espiritual que ocupa en el corazón de quien lo acoge. Muchos hogares hoy están siendo espiritualmente debilitados no por brujería directa, no por actos deliberados de pecado, sino por ignorancia, por permitir que lo simbólico y lo espiritual se mezcle sin discernimiento, por vivir una fe distraída donde lo que entra en casa ya no es examinado a la luz de la palabra ni del espíritu. Y es aquí donde aparece la figura del gato, no como un ser maldito, no como enemigo en sí mismo, sino como un símbolo que ha sido a lo largo de la historia asociado a esferas espirituales oscuras, paganas y en algunos casos directamente opuestas a la luz de Cristo. La Iglesia desde tiempos antiguos ha sido prudente en discernir las realidades espirituales que rodean al pueblo. San Pedro nos exhorta a estar vigilantes, porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Mira Pedro 5.8. Y esa vigilancia no es solo contra los pecados evidentes, sino también contra los hábitos y objetos que dejamos entrar en nuestras vidas sin filtrarlos por la oración y el discernimiento espiritual. ¿Cuántas personas han sentido un cambio en la atmósfera de su hogar tras la llegada de un gato? ¿Cuántas han notado insomnios, frialdad espiritual, discusiones constantes, incluso manifestaciones inexplicables? No se trata de acusar al animal, que en sí es parte de la creación de Dios, sino de examinar si, en nuestra historia personal y espiritual, hay signos de que algo fue permitido sin consulta divina. El Papa León XIV fue claro: hay cosas que no son malas por sí mismas, pero se vuelven peligrosas cuando ocupan un lugar en el alma que no les corresponde. Y este es el punto central. Cuando una criatura, sea cual sea, se convierte en el centro de nuestro afecto, en el receptor de nuestra atención y consuelo más que Dios mismo, estamos en riesgo de caer en una forma sutil de idolatría. Lo que empieza como cariño
puede transformarse en dependencia espiritual, y allí se infiltra el enemigo, disfrazando la esclavitud como ternura. Recordemos el mandato del Señor en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandato no se refiere solo a estatuas o ídolos tallados. Se refiere a todo aquello que ocupa nuestro corazón más que el Altísimo. Y si lo examinamos con honestidad, veremos que, en muchos casos, el amor a ciertas criaturas ha desplazado el amor al Creador. No es pecado tener un gato, pero sí lo es si al tenerlo dejamos de orar como antes, si su presencia trae confusión o si su comportamiento refleja una agitación espiritual no natural. Los santos, especialmente los del desierto, sabían leer los signos de la creación. San Antonio Abad hablaba de los animales que se acercaban o se alejaban dependiendo del estado espiritual del lugar. Y no es fantasía, es realidad espiritual. Y así como el Espíritu Santo es sensible, el enemigo también es astuto. Busca hospedaje en los lugares donde no hay vigilancia. Usa símbolos antiguos para disfrazar sus acciones. Y el gato, por siglos, ha sido usado en ritos paganos, en brujerías, en cultos oscuros. Aunque no todos los gatos sean portadores de mal, la asociación espiritual que existe con ellos en ciertas culturas y prácticas sigue viva. Y muchos cristianos, sin saberlo, abren puertas que luego no saben cerrar. Por eso esta predicación no es para condenar, sino para iluminar, para despertar conciencias, para hacerte mirar tu casa con ojos nuevos. ¿Qué hay en tu hogar que no has bendecido? ¿Qué objetos están allí que no sabes quién los trajo, ni con qué intención? ¿A qué le has dado espacio sin consultar? Al Señor, Dios quiere morar contigo, pero Él es santo, y la santidad no convive con la confusión. Tu casa puede ser refugio de paz o campo de batalla espiritual, y todo comienza por lo que permites entrar. El Papa León XIV nos enseñó que la batalla espiritual no se gana solo con buenas intenciones, sino con acción, oración y discernimiento constante. Así comenzamos este camino, no con juicio, sino con verdad, no con miedo, sino con sabiduría. Porque el amor verdadero corrige, y el amor de Dios hoy quiere corregir tu visión sobre lo que hay en tu entorno. Que esta palabra sea semilla de luz para ti. Que no salgas de esta enseñanza igual que entraste, porque el Espíritu habla, y quien tiene oídos para oír, que oiga. La Sagrada Escritura no es un libro simbólico cualquiera. Es el registro vivo de cómo Dios, en su infinita sabiduría, ha utilizado toda la creación, incluidos los animales, para hablar, advertir, consolar y también para revelar el estado espiritual de su pueblo. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, vemos que los animales nunca son simplemente parte del paisaje. Son muchas veces mensajeros, señales, espejos de lo que ocurre en el mundo invisible. En el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando Faraón no escuchó la voz de Dios a través de Moisés, las plagas llegaron como una respuesta del cielo, y entre ellas, el reino animal fue protagonista. Ranas, moscas, langostas, cada una usada por el Altísimo como instrumento de juicio. Pero entre todos los relatos, hay uno que resuena con particular fuerza cuando hablamos de discernimiento espiritual. La historia del profeta Balaam y su asna. El libro de Números, capítulo 22, narra cómo este profeta fue advertido por un ángel del Señor que se puso en su camino con espada desenvainada. Balaam no lo vio, pero su asna sí. El animal se detuvo, se apartó,
e incluso aplastó el pie del profeta contra una pared, intentando evitar el castigo divino. Y cuando Balaam golpeó al animal, Dios abrió su boca y la asna habló. Sí, el animal habló con voz humana. Y entonces Balaam también vio al ángel. Esta escena no es un mito, es una revelación de cómo incluso los animales pueden ver lo que el hombre ciego por la ambición y la desconexión espiritual no logra percibir. El Papa León XIV meditaba profundamente sobre esta historia y decía: Dios sigue hablando a través de lo creado. Pero el hombre moderno ya no escucha ni a las piedras ni a los animales. Ha silenciado la voz de lo sencillo y con ello ha apagado muchas advertencias del cielo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no podemos ignorar los signos, que hay comportamientos, patrones y reacciones en los animales que habitan nuestro hogar, que pueden estar hablando más de lo que imaginamos. Hoy muchas personas viven con gatos que de pronto se quedan mirando fijamente a una esquina, que huyen sin razón aparente, que maullan a la nada o se comportan de forma inquietante durante la madrugada. Y aunque la ciencia pueda dar explicaciones biológicas o instintivas, el alma cristiana debe preguntarse: ¿esto tiene solo una causa natural o hay algo espiritual que estamos ignorando? La tradición de la Iglesia ha sido prudente. Nunca ha caído en superstición, pero tampoco ha negado la guerra espiritual que nos rodea. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, enseñaba que los demonios pueden influir en los cuerpos y en los sentidos, y que a veces utilizan lo visible para manifestar lo invisible. En tiempos antiguos, ciertos animales eran consagrados a deidades paganas. En Egipto, por ejemplo, el gato era venerado como símbolo de la diosa Bastet, y aún hoy muchas prácticas ocultas utilizan a este animal como canal de conexión con el mundo espiritual. Ahora bien, no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con discernimiento, porque cuando no discernimos, abrimos las puertas, y lo que debería ser un simple acompañante doméstico puede convertirse en un canal de perturbación. El Papa León XIV recibía cartas de fieles angustiados narrando cómo después de adoptar un gato, comenzaron a vivir fenómenos espirituales, oraciones que eran interrumpidas, escapularios que desaparecían misteriosamente y una frialdad profunda en el ambiente espiritual de la casa. ¿Significa esto que todos los gatos están ligados a lo maligno? No, pero sí significa que el cristiano no puede vivir dormido, que debe observar, orar y consagrar todo lo que entra en su hogar. Porque si Dios usó una asna para advertir a un profeta, también el enemigo puede utilizar una criatura, a veces tan sutil y seductora como un gato, para distraer, para debilitar o para sembrar confusión. Es por eso que esta enseñanza no es una acusación, es una invitación a abrir los ojos, a ver con mirada espiritual, a preguntarnos qué está pasando en mi casa que no tiene explicación. ¿Será que he permitido la entrada de algo que, aunque parece inofensivo, ha perturbado la paz que antes reinaba? En el libro de Daniel, vemos cómo los animales también forman parte de visiones proféticas. 4 bestias que salen del mar, cada una representando un reino. No eran solo animales, eran símbolos espirituales. De la misma manera, hoy ciertos comportamientos o presencias pueden estar revelando batallas invisibles. Y muchos cristianos están perdiendo esas batallas porque no saben que están siendo atacados. El Papa León XIV nos advirtió: la ignorancia espiritual es el velo más grueso que Satanás coloca sobre los hogares cristianos. Y si ese velo no es roto por la oración, la confesión, el Santo Rosario y la Eucaristía,
Muchas familias seguirán sufriendo sin saber por qué. Esta no es una llamada al pánico, es un grito de amor pastoral, porque Dios no quiere que sus hijos vivan oprimidos, confundidos, ni alejados de su presencia. Por eso, queridos hermanos, es hora de examinar, de mirar con el corazón encendido por la luz del Espíritu. No rechacemos a los animales, pero tampoco idolatrémoslos, ni ignoremos los vínculos espirituales que puedan haber sido forjados, incluso sin nuestro consentimiento. Si hay paz, bendito sea Dios, pero si hay confusión, si hay señales extrañas, si hay frialdad en la oración o desorden en el alma, no lo ignores, porque como decía el Papa León XIV, lo que toleras por cariño puede ser la grieta por donde se cuela el enemigo, y lo que está en juego no es una opinión, es el destino de tu casa, es la salud de tu alma, es la fidelidad al único que merece nuestro amor total, Cristo Jesús, Señor de toda la creación. Hay una verdad que atraviesa los siglos y que pocos se atreven a mirar de frente. El vínculo espiritual entre el ser humano y los animales no es neutro, no es superficial, no es solamente físico o emocional. Tiene dimensiones que alcanzan lo invisible, lo eterno, lo que toca el alma. Y cuando ese vínculo no está ordenado al amor de Dios, puede deformarse, desviarse y abrir espacios que nunca debieron ser abiertos. El Papa León XIV, con voz serena y penetrante decía: el corazón humano fue hecho para adorar, y cuando no adora a Dios, termina adorando a cualquier criatura, incluso sin darse cuenta, así como algunos hacen de sus posesiones un ídolo. Otros terminan poniendo en sus mascotas un afecto que sobrepasa los límites santos. Y no se trata de no amar a los animales, pues ellos son parte de la creación de Dios. Se trata de no darles el lugar que solo pertenece al Creador. Muchos cristianos hoy viven con una entrega total hacia sus gatos, hablándoles como a personas, confiándoles sus secretos más íntimos, durmiendo con ellos, llorando con ellos e incluso orando con ellos en brazos. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntará alguien. El problema no es el gesto, sino el desplazamiento, porque sin darnos cuenta, empezamos a reemplazar la presencia de Dios por un consuelo emocional más inmediato, más visible, más real, y allí, sin quererlo, sin malicia, se cae en una sustitución espiritual. La historia del pueblo de Israel está marcada por momentos así. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, el pueblo se impacientó y en vez de esperar, pidieron a Aarón que les hiciera un dios. Tomaron el oro, lo fundieron y fabricaron un becerro. Y entonces dijeron: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». Éxodo 32, 4. ¿Puedes imaginar el dolor de Dios en ese momento? El pueblo que había visto milagros, que había cruzado el mar en seco, que había sido alimentado con maná, ahora adoraba a un animal hecho de metal. ¿Qué provocó eso? La impaciencia, la necesidad de algo tangible, el deseo de consuelo inmediato. No estamos tan lejos de esa escena, porque hoy muchos buscan en sus gatos la compañía que no encuentran en su fe, la estabilidad emocional que no cultivan en la oración, el afecto que no reciben en su comunidad, y así, sin darse cuenta, están volviendo a fundir su propio becerro emocional. Le dan lugar a una criatura lo que debería ser ofrecido en el altar del alma a Cristo. El Papa León XIV advertía que esta es una de las tácticas más sutiles del maligno: hacer que el corazón cristiano desvíe su afecto hacia algo que parece inofensivo, para debilitar su fuego interior. Y cuando ese fuego se apaga, la fe se vuelve rutina, la oración se vuelve seca, y la comunión con Dios se enfría, no porque Dios se haya alejado, sino porque el alma se ha distraído. Y esto, hermanos,
tiene consecuencias, porque lo que ocupa el trono del corazón determinará la dirección de la vida. Si Cristo no es el centro, cualquier otra cosa se convierte en ídolo. Y como enseña la palabra, los ídolos son obra de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Salmo 115. Y quienes los adoran se vuelven como ellos, ciegos, sordos, vacíos. Ahora bien, alguien podría decir, pero mi gato me ha ayudado emocionalmente. Me ha dado compañía cuando nadie más estuvo allí. Y es verdad, Dios puede usar hasta una criatura para darnos consuelo temporal. Pero ese consuelo jamás puede reemplazar el abrazo eterno del Espíritu Santo, porque el animal puede estar contigo en el cuerpo, pero solo Dios puede morar en tu alma. Es por eso que el Papa León XIV insistía tanto en la vida sacramental, porque cuando estamos anclados en la Eucaristía, en la confesión, en el rosario, en la palabra viva, no necesitamos reemplazos, no buscamos sustitutos, no adoramos lo creado, porque estamos completamente rendidos ante el Creador. Y aquí está la clave espiritual. Si en tu vida has dado a tu mascota un espacio de devoción, de dependencia, de sustitución de lo divino, entonces es tiempo de ordenar tu afecto. No se trata de echar al gato, se trata de devolverle su lugar, de volver a poner a Dios en el centro, de arrodillarte y decir, Señor, todo consuelo que venga a mi vida, quiero que sea canal tuyo, no sustituto de ti. Porque si ese vínculo con tu gato te aleja de la oración, si debilita tu hambre por las cosas de Dios, si ocupa tu tiempo sagrado, si enfría tu deseo de adoración, entonces no es una ayuda, es una distracción. Y como todo lo que distrae del cielo termina esclavizando, el alma cristiana fue hecha para vivir en libertad, no para estar sujeta ni a objetos, ni a personas, ni a criaturas. Solo Cristo puede poseer el corazón sin herirlo. Solo Él puede habitar en lo más profundo del ser sin deformarlo. Y cuando Él reina, todo lo demás encuentra su sitio, incluso los animales, incluso los gatos. Por eso esta palabra hoy no condena, ilumina, no juzga, despierta y te pregunta, ¿quién ocupa tu intimidad espiritual? ¿Con quién compartes tus lágrimas más profundas? ¿A quién buscas cuando todo se derrumba? Porque allí donde está tu consuelo, está tu Dios. Y si ese consuelo no es el Dios vivo, entonces necesitas volver a la fuente, volver al altar, volver a los brazos de aquel que dio su vida por ti. Así hablaba el Papa León XIV. Así predicaban los santos, no para acusar, sino para despertar, no para señalar, sino para salvar. Porque el corazón humano solo descansa cuando vuelve a su Creador. Hay una realidad que muchas veces preferimos ignorar porque nos incomoda, porque nos exige cambiar, porque derriba la ilusión de que todo lo que es habitual es también inofensivo. Pero el alma que quiere vivir en gracia no puede cerrar los ojos ante lo que sucede en lo invisible. El Papa León XIV lo dijo con fuerza y ternura. El demonio ya no se presenta con cuernos, porque sabe que el cristiano moderno ha dejado de creer en él. Ahora se esconde en lo cotidiano, en lo estético, en lo sentimental, y uno de los campos donde más opera hoy es en los símbolos, en los objetos aparentemente neutros, en las prácticas culturales que se repiten sin pensar. ¿Cuántas veces hemos recibido regalos, decoraciones, adornos, imágenes, sin detenernos a discernir su origen o su carga espiritual? ¿Cuántas veces hemos aceptado una figura, una estampa, una joya, una planta, sin preguntarnos qué representa o quién la usó antes? Muchos hogares hoy están llenos de símbolos sin bendecir, de objetos sin consagrar, de prácticas heredadas que abren portales al enemigo sin que sus habitantes lo noten. Y el Papa León XIV
Advertía de esto especialmente en lo relacionado con animales domésticos, en particular los gatos, porque, aunque son criaturas de Dios, han sido utilizados durante siglos en ritos oscuros, en brujerías, en consagraciones que no pertenecen al reino de Dios. No se trata de condenar al animal en sí, sino de reconocer que muchas veces es usado como canal, como punto de contacto, como emblema de fuerzas que no confiesan a Jesucristo como Señor. En culturas antiguas como la egipcia, el gato era símbolo de poder oculto, de conexión con el inframundo, de energía femenina mística. En la Edad Media, muchos testimonios vinculaban a brujas con gatos, no por coincidencia, sino por función espiritual. Incluso en algunos exorcismos reconocidos por la Iglesia, se han manifestado espíritus que usaron a estos animales como punto de entrada, porque alguien en la casa, sin saberlo, había consagrado su presencia en un acto de afecto desordenado, o a través de prácticas prohibidas por la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no es superstición, es discernimiento. La Iglesia en su sabiduría no llama a temer irracionalmente, sino a vigilar con amor. Porque cuando hay símbolos ocultos en el hogar, aunque parezcan bellos o espirituales, el alma pierde claridad. Y donde no hay claridad, se instala la confusión. Y donde hay confusión, el enemigo gana terreno. Recordemos lo que dice Deuteronomio 726. No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La detestarás y la aborrecerás del todo, porque es anatema. ¿Cuántas cosas hemos metido en casa sin saber qué? Eran abominación. ¿Cuántos objetos han sido comprados en tiendas de esoterismo, de astrología, de culturas contrarias a la fe? Y hoy están colgados sobre la cama junto al lugar donde oramos. El Papa León XIV señalaba que el peligro no está solo en el objeto, sino en la carga espiritual que lo acompaña, y eso incluye también los hábitos. Porque muchas veces la forma en que tratamos a nuestras mascotas revela también una desviación espiritual. Por ejemplo, hay quienes repiten mantras sobre sus gatos, los visten con amuletos, los llaman por nombres de dioses antiguos, los integran en rituales de limpieza energética, sin darse cuenta de que están invocando una espiritualidad que no viene de Cristo. El enemigo es astuto. Sabe que no puede entrar por la puerta frontal del alma cuando está cerrada por la oración. Entonces se cuela por las ventanas. Objetos sin discernimiento, prácticas heredadas, afectos desordenados, símbolos que no parecen peligrosos, pero que son raíces de oscuridad. Y una vez que entra, comienza a operar. Comienza el desánimo sin causa, la división en la familia, las enfermedades sin diagnóstico claro, las noches de insomnio, los pensamientos obsesivos, la pérdida del deseo de orar, la indiferencia hacia las cosas santas. Y todo parece natural, pero no lo es. Por eso el Papa León XIV se insistía tanto en que cada casa cristiana debía ser un espacio consagrado, purificado y vigilado. ¿Cómo se hace eso? Con oración constante, con bendiciones, con sacramentales, con presencia eucarística, con la Santa Misa vivida en el corazón del hogar y también con limpieza espiritual. Deshacerse de todo lo que no honra a Dios, aunque parezca bonito o sentimental. Es duro decirlo, pero es necesario. Si tienes objetos en tu casa vinculados a prácticas esotéricas, si tu gato tiene accesorios de origen incierto, si hay cuadros, estatuillas, libros o incluso música que celebran lo oculto, lo felino místico, lo astral, no esperes una señal más, sácalos hoy, no porque sean feos o de mal gusto, sino porque están envenenando lo invisible, porque están llamando sombras donde debería haber luz.
Y si no sabes por dónde empezar, comienza orando el rosario. Coloca agua bendita en cada habitación. Pide a un sacerdote que bendiga tu casa. Lleva a tu gato a una oración de bendición. Pero también examina si su comportamiento ha sido extraño. Si hay manifestaciones que requieren más que ternura, requieren liberación. El Papa León XIV decía: una casa llena de símbolos vacíos es una casa vacía de Dios. Y el corazón cristiano no puede vivir entre dos fuegos, o la luz, o la sombra, o la cruz, o el engaño, o el evangelio, o la confusión. Por eso hoy es día de elegir, de limpiar, de discernir, de declarar que en tu hogar solo reinará Cristo, que si hay animales serán bendecidos, que si hay objetos serán consagrados, que si hay afectos serán ordenados, porque el enemigo no resiste una casa consagrada, porque donde entra la palabra huye el miedo, porque donde hay verdad se rompe toda cadena. Y ese es el llamado hoy, no vivir con miedo, sino con poder, amor y dominio propio. Porque el cristiano vigilante no se asusta, se levanta, y el hogar que se levanta con Dios jamás será derribado. En todo el mundo llegan testimonios, voces que al principio hablaban en susurros por miedo al juicio o al ridículo, personas que no comprendían lo que estaban viviendo, pero que en su corazón sentían que algo no estaba bien. Y el Papa León XIV, en su discernimiento profético, decidió no ignorar esas voces. Las recogió, las escuchó, las meditó en oración, y a partir de ellas encendió una luz para advertir al pueblo de Dios sobre lo que ocurre cuando el alma no está atenta y el enemigo actúa en las sombras. Hombres y mujeres, familias enteras, escribían cartas al Vaticano relatando lo que habían comenzado a vivir después de que un gato llegara a su casa. En muchos casos eran regalos, en otros animales rescatados de la calle, en otros gatos adoptados con cariño, con la mejor de las intenciones, pero lo que venía después no era natural. Y lo más alarmante se repetía con una inquietante similitud. Personas que nunca habían tenido dificultades para dormir, de pronto eran víctimas de insomnio crónico, sueños oscuros, presencias nocturnas, respiraciones frías al pie de la cama, niños que antes rezaban con alegría. Comenzaron a temer la oscuridad, a tener ataques de pánico inexplicables, a decir que veían ojos que los observaban desde el techo, rosarios que se rompían sin razón, Biblias que desaparecían, crucifijos que caían de la pared sin que nadie los tocara, y lo más doloroso, una frialdad espiritual que se extendía como niebla. Las personas dejaban de orar, perdían el deseo de ir a misa, las discusiones familiares aumentaban, se instalaba un ambiente pesado como si algo invisible respirara dentro de la casa, y en medio de todo, el gato, siempre presente, siempre vigilante, siempre en el centro de la escena. ¿Es esto un ataque contra el animal? No. El Papa León de XIV fue claro. No es el gato el enemigo. Es lo que se oculta detrás, lo que lo acompaña, lo que opera a través de él, cuando el alma no está consagrada, ni el hogar está protegido, porque no todos los gatos están ligados al oscuro. Pero si existen puertas espirituales abiertas a través de ellos, puertas que fueron abiertas por antiguos dueños, por rituales realizados antes de llegar a tu casa, por consagraciones ajenas, por prácticas ocultas que aún claman desde lo profundo del pasado, y tú que vives bajo el mismo techo, estás siendo afectado sin saberlo. Es como una herida invisible, no duele de inmediato, pero va sangrando poco a poco el alma, hasta dejarla vacía de oración, de fe, de alegría. Muchos de esos testimonios hablaban de cómo todo cambió al retirar ciertos objetos que acompañaban al animal, collares con símbolos extraños,
cajas de arena decoradas con signos zodiacales, comederos comprados en tiendas esotéricas y, lo más impactante, en algunos casos, imágenes de santos escondidas o volteadas, como si una fuerza hubiera querido desfigurar lo sagrado dentro del hogar. Uno de gato negro que encontró en las escaleras de una iglesia abandonada. Desde la primera noche comenzó a tener pesadillas. Soñaba que era perseguida por sombras, que caía en pozos sin fondo, que voces le hablaban en lenguas desconocidas. El gato, mientras tanto, dormía en el altar improvisado de su sala, sobre su Biblia. Al principio lo consideró coincidencia, hasta que un día encontró una cruz invertida grabada con garras en la madera de su cómoda, y entonces comprendió que no todo era natural, que algo había sido permitido sin discernimiento, que el enemigo había entrado con elegancia, pero con intención de destruir. No todos los testimonios son tan intensos, pero todos tienen algo en común. El alma siente que algo se perdió, que algo fue contaminado, que el hogar ya no es el mismo, que la paz se fue, y esa es la señal más clara de que el enemigo está obrando. La pérdida de la paz, no de la tranquilidad aparente, sino de la paz que solo el Espíritu Santo da, aquella que guarda el corazón incluso en medio de tormentas, aquella que se siente al rezar, al bendecir, al despertar. Cuando esa paz desaparece, algo está interfiriendo. Y si esa interferencia llegó con la entrada de un gato o con ciertos cambios que parecían normales, entonces es momento de actuar, no con miedo, no con violencia, sino con fe, con autoridad espiritual, con oración profunda, con confesión sacramental, con unción, con consagración. El Papa León el 44º enseñaba que muchos animales pueden ser liberados, que no se trata de expulsarlos, sino de bendecirlos, de romper toda cadena espiritual que haya sido colocada sobre ellos, de declarar el señorío de Cristo sobre la vida entera, incluyendo lo creado. Y si después de orar, después de bendecir, después de consagrar, el ambiente no cambia, si las señales continúan, si los ataques espirituales persisten, entonces hay que tomar decisiones radicales, porque el alma vale más que cualquier afecto, porque tu eternidad no puede ser negociada, porque tu casa debe ser un templo, no una trinchera invadida. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Mateo 6, 22, 23. Y eso se aplica también al hogar. Si lo que entra por tus ojos, por tus manos, por tu puerta, no viene de Dios, tu casa no brillará, tu casa será oscurecida, y el que vive en la oscuridad no ve el camino. Por eso, hermano, hermana, escúchame con el corazón. No ignores las señales, no minimices lo que estás sintiendo, no normalices lo que es anormal. Si algo en ti se inquieta, si tu alma se agita mientras oyes estas palabras, si tu memoria te está mostrando escenas vividas que ahora tienen otro sentido, entonces no calles, ora, clama, limpia, busca ayuda espiritual y entrega tu casa, tu familia, tus afectos y tus decisiones al único que tiene autoridad sobre todo lo creado, Jesucristo, Señor de cielos y tierra. Cuando las tinieblas se infiltran silenciosamente en el hogar, cuando la confusión reemplaza la paz y cuando lo visible ya no explica lo que se siente en lo invisible, la única respuesta verdadera que puede dar el alma cristiana es volver a los sacramentos, volver al altar, volver a las armas espirituales que la Santa Madre Iglesia nos ha entregado desde hace siglos, para protegernos, para restaurarnos, para consagrar lo que amamos a la luz de Cristo. El Papa León XIV
Lo repetía con firmeza en sus catequesis. La fe no es una teoría, es un escudo, es una espada, es un muro que detiene la entrada del mal, y el sacramento es la marca invisible que declara: aquí reina Jesucristo. Y si tú has sentido que tu casa ha sido perturbada, si tu interior ha percibido señales que no sabes explicar, si hay inquietud en las noches, si la presencia de tu mascota ha coincidido con un ambiente espiritual denso, entonces no lo dejes, no pasar. El primer paso no es el miedo, sino la consagración. El primer acto no es el rechazo, sino la santificación. No se trata de vivir en pánico, sino de activar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos como hijos de la luz. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Cómo se protege un hogar verdaderamente? Primero, la confesión. Nada bendice más tu casa que un alma reconciliada con Dios, porque cuando tú estás en gracia, todo lo que tocas empieza a reflejar esa gracia, el pecado oculto, la culpa sin resolver, los hábitos que no has entregado. Todo eso abre grietas en el espíritu, pero cuando confiesas con humildad, el cielo desciende, la paz entra por la puerta y se instala en cada habitación, aunque no la veas, porque el alma que se confiesa alivia también su casa. Segundo, la Eucaristía. Comulgar es hacer que Cristo viva en ti, y si Él vive en ti, su presencia empieza a irradiarse en todo tu entorno. A veces no necesitas exorcizar un lugar, basta con que entres tú, lleno de la presencia, y las sombras huyen. ¿Lo has notado alguna vez? ¿Has visto cómo cambia el ambiente cuando un corazón lleno de Dios entra en una sala donde había tensión, miedo o duda? Eso no es psicológico, es espiritual, es sacramental, porque donde está Cristo, allí está la paz. Tercero, la bendición de tu hogar, y no una bendición rápida, automática, de compromiso, sino una verdadera dedicación espiritual de cada rincón de tu casa al Señor. El Papa León XIV alentaba a los fieles a invitar a sacerdotes para que hicieran exorcismos menores en casas con perturbaciones, no por superstición, sino por protección. Y no basta con rociar agua bendita sin fe. Es necesario orar con profundidad, pedir perdón por todo lo que fue traído sin discernimiento, renunciar a lo oculto, declarar a viva voz que Jesús es el único Señor de esa morada. Cuarto, el uso de sacramentales. La medalla de San Benito que tanto recomendaba el Papa León. El cuarto no es un amuleto, es un sacramental poderoso, aprobado por la Iglesia, que contiene oraciones de exorcismo y protección. Llevarla contigo, colocarla en la entrada de tu hogar, debajo de la cama, sobre la puerta, no es un acto de superstición, es un acto de fe. Es declarar con signos visibles que tú no perteneces a las tinieblas, que tu casa está sellada por el poder de la cruz. Lo mismo ocurre con el agua bendita, la sal exorcizada, el crucifijo, la imagen del Sagrado Corazón y sobre todo, el Santo Rosario. El rosario es una cadena de luz. Cada Ave María es una espada que corta el velo del enemigo. Cada misterio meditado, una proclamación de la victoria de Cristo sobre el mal. El Papa León XIV decía: una familia que reza el rosario está rodeada por una muralla que ni 1000 demonios pueden traspasar. Entonces, ¿por qué no lo rezas cada noche? ¿Por qué no lo tomas de nuevo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu mascota presente si es necesario, para que también ese animal reciba la bendición del hogar donde habita? Sí, incluso tu gato, si has decidido conservarlo, debe ser bendecido, no como acto religioso vacío, sino como señal de que toda criatura que habita contigo está bajo la luz de Cristo.
Hay sacerdotes que oran por los animales, que piden al Señor liberar a aquellos que han sido contaminados por prácticas oscuras, que rompen con oraciones toda consagración pasada, todo vínculo esotérico, todo nombre que haya sido dado con una carga espiritual ajena al Evangelio. Hazlo no por miedo, sino por fidelidad, no por duda, sino por celo por las cosas de Dios. Y si después de orar, de consagrar, de bendecir, de renunciar, de llenar tu casa de presencia eucarística, aún persisten las señales, entonces debes ir más profundo, pedir oración de liberación, acudir a tu parroquia, buscar un sacerdote con discernimiento, porque no estás solo, porque la Iglesia es madre, y una madre no abandona a sus hijos cuando son atacados. Una madre toma su manto y los cubre, y ese manto es María Santísima, esa espada es la palabra, ese refugio es el Sagrado Corazón. Hoy te hablo con el corazón del Papa León el XV, con la urgencia de los tiempos que vivimos. El enemigo no está dormido, pero tampoco lo está el cielo. Los ángeles combaten contigo, la Virgen intercede por ti, los santos te rodean. Solo necesitas levantarte, tomar autoridad y declarar: en esta casa solo Cristo reina, en este lugar solo el Espíritu Santo habita. Todo lo demás lo renuncio, lo saco, lo destruyo, lo entrego, porque nada vale más que vivir en la luz. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo: no deis lugar al diablo. Efesios 4, 27. No le des lugar en tus objetos, no le des lugar en tus costumbres, no le des lugar en tu afecto por lo creado. Da todo a Dios y lo creado será restaurado. Todo se ordena cuando Dios ocupa el primer lugar. Hay momentos en la vida espiritual donde ya no basta escuchar. Hay momentos donde ya no es suficiente entender. Hay momentos donde el alma tiene que elegir. Porque cuando el Señor revela algo que estaba oculto, cuando el Espíritu Santo enciende una luz sobre lo que habíamos normalizado, entonces el tiempo de la indiferencia se termina y comienza el tiempo del despertar. El Papa León XIV decía: el mayor peligro de nuestra época no es la maldad escandalosa, sino la tibieza espiritual que permite al mal convivir con el bien sin resistencia. Y esa tibieza se ha instalado en muchos hogares cristianos. Ya no se discierne, ya no se intercede, ya no se cuestiona lo que entra por las puertas del alma, del cuerpo, de la casa. Se abre el corazón a lo que da placer y se cierra la puerta a lo que santifica. Y así la casa se va oscureciendo. Hoy, después de todo lo que has escuchado, no puedes continuar igual. No puedes volver a ver a tu entorno con la misma ceguera espiritual. No puedes ignorar las señales. No puedes acallar la voz interior que durante esta predicación ha ido creciendo dentro de ti. Esa voz no es miedo. Esa voz es llamado, es misericordia. Es el Señor tocando a tu puerta. ¿Recuerdas lo que dijo Cristo en el Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él. Ab 3.20. Pero ¿cómo podrá entrar si la casa está llena de imágenes no consagradas? ¿Cómo podrá cenar contigo si el altar del hogar ha sido reemplazado por afectos desordenados, por símbolos ocultos, por hábitos heredados del mundo y no del cielo? Este es el momento de limpiar. Este es el momento de hacer lo que hicieron los fieles en Éfeso, cuando escucharon la palabra predicada por Pablo. Hechos 19.19 dice que trajeron sus libros de magia, sus objetos de poder, sus amuletos y los quemaron en público, porque entendieron que no basta con confesar la fe, hay que romper con todo lo que pertenece a la oscuridad. Y tú estás dispuesto a romper, tal vez no con fuego literal,
pero sí con fuego espiritual, el fuego del Espíritu Santo que purifica, que revela, que transforma. Si hay cosas en tu casa que no puedes explicar pero sabes que no vienen de Dios, este es el día de sacarlas. Si hay hábitos en ti que antes no estaban y que nacieron después de la llegada de cierto objeto, de cierta mascota, de cierta costumbre, no lo ignores. Si hay un gato en tu casa que amas, bendícelo, pero no te aferres a él más que a Cristo. No dejes que sea consuelo en lugar del Espíritu Santo. No pongas en él el peso de tu soledad, el lugar de tu adoración, el sustituto de tu comunión. Porque el enemigo no necesita que odies a Dios, le basta con que lo reemplaces. Y eso es lo que ha logrado en muchas almas, sustituir al Creador por lo creado. Es hora de declarar con fuerza: nada ni nadie ocupará el lugar que le pertenece a Dios en mi vida, ni un animal, ni un objeto, ni una persona, ni una costumbre, ni una emoción. Y si eso implica desprenderse de algo que amas, hazlo. Si eso implica decir adiós a un afecto que se convirtió en ídolo, hazlo. Si eso implica soltar, llorar, renunciar, purificar, hazlo. Porque como dijo Cristo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Más te vale entrar al reino con un solo ojo, que ser arrojado al infierno con los dos. Mate 18, 9. Palabras duras, sí, pero dichas con amor, con el amor de quien quiere salvarte, no conservarte cómodo, salvarte. El Papa León XIV, en uno de sus últimos discursos dijo: el cielo no se conquista con medias decisiones. El alma que vacila ante el sacrificio nunca verá la plenitud de la gloria. Y tú fuiste creado para esa gloria, para esa plenitud, para caminar en santidad, en paz, en luz, no en duda, no en ambigüedad, no en pactos silenciosos con lo oculto. Por eso hoy, querido hermano, querida hermana, toma tu rosario, de rodillas, clama al Espíritu Santo, pide discernimiento, pide valentía, pide que el Señor te revele si hay algo en tu entorno que necesita ser purificado, consagrado o removido. Él lo hará, Él te mostrará. Y cuando lo haga, obedece, no discutas, no retrases, no racionalices, porque cada minuto que pasa con una puerta abierta al enemigo es una oportunidad que le das para sembrar división, tristeza, confusión y enfermedad. No temas, no estás solo, la Iglesia está contigo. Los sacramentos son tus armas, María es tu madre, Cristo es tu Rey, y donde Él reina, el enemigo no puede quedarse. Hoy es el día de la limpieza espiritual. Hoy es el día de declarar: mi casa es del Señor, mi alma es del Señor. Todo lo que tengo, todo lo que amo, todo lo que poseo, será suyo, y si algo no le pertenece, no lo quiero. Y entonces, hermano, verás lo que es la verdadera libertad. Verás cómo vuelve la paz, cómo se abren tus ojos, cómo cambia el ambiente, cómo se enciende otra vez el deseo de orar, de cantar, de alabar, porque cuando sacas las tinieblas, la luz entra sin pedir permiso, y con ella viene el reino. Ahora, al llegar al final de esta palabra, no lo hacemos como quien cierra un libro, no, lo hacemos como quien se levanta de una oración con el alma encendida, con los ojos abiertos, con una decisión tomada en lo profundo del corazón, porque esta no ha sido simplemente una enseñanza, ha sido un clamor del cielo, un aviso lleno de misericordia, una invitación a regresar al orden divino donde todo lo creado se somete al Creador y nada ocupa su lugar. El Papa León XIV, en una de sus homilías más recordadas, dijo: quien quiere que Cristo reine en su alma, debe limpiar el trono donde Él se sienta. ¿Cómo está el trono de tu alma? ¿Cómo está el altar de tu hogar? ¿Quién lo ocupa?
qué has sido entronizado sin que lo supieras? Porque todo lo que se tolera sin discernimiento termina gobernando en silencio. Hoy hablamos de gatos, sí, pero hemos hablado de mucho más. Hemos hablado de ídolos sutiles, de afectos sin dirección, de símbolos no consagrados, de hábitos heredados, de puertas abiertas al enemigo disfrazado de ternura, de costumbre, de inocencia. Y tú que has escuchado hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías, porque ahora lo sabes, ahora has visto, ahora has entendido. Y por eso hoy es el día de actuar, de manera definitiva, de manera obediente, de manera espiritual. Si hay un gato en tu casa que te acompaña y no hay señales de oscuridad, conságralo, llévalo ante Dios, bendícelo, pero jamás permitas que su presencia reemplace la oración, la devoción, el altar, el amor de Cristo. Si ha sido ocasión de frialdad espiritual, de confusión, de insomnio, de ataques, entonces busca consejo espiritual, ora y toma la decisión que el Espíritu te muestre, no por miedo, sino por amor a tu salvación, porque el alma no se negocia. El destino eterno no se arriesga por costumbres, la salvación no se comparte con afectos desordenados, y tu casa debe ser un lugar donde Dios se sienta cómodo, donde los ángeles puedan habitar, donde el rosario resuene, donde la Biblia tenga su lugar, donde la paz no sea prestada, sino permanente. El Papa León XIV también enseñó: hay casas que están llenas de adornos, pero vacías de Dios. Y hay hogares humildes, sin lujo ni belleza, pero donde cada esquina exhala santidad, como está tu casa hoy, llena de objetos, pero vacía de oración, llena de consuelos temporales, pero sin presencia eterna. No es tarde, Dios te ha dado este momento, esta palabra, esta oportunidad. Elige ahora. Consagra tu hogar, bendice tus puertas, examina lo que está sobre tus paredes, en tus estantes, en tus afectos. Pregúntate con verdad: ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto fue traído con oración? ¿Esto me acerca o me aleja del cielo? Y si hay dudas, sácalo. Si hay oscuridad, rómpela. Si hay lazos, corta. Si hay afectos torcidos, entrégalos. Porque Dios no quiere una parte de tu vida, la quiere toda. Porque solo dándoselo todo, recibirás todo lo que necesitas. Jesús no murió en la cruz para compartir el trono de tu corazón con nadie más. Él no se entregó a medias, no te ama a medias. Por eso tampoco puedes seguir viviendo dividido. Entrega hoy tu casa, entrega tu alma, entrega tu entorno, entrega tus costumbres, y cuando lo hagas, no mires atrás, no te arrepientas, porque lo que viene es mayor. La paz será real, el aire será más liviano, la oración fluirá, la luz volverá, porque donde hay limpieza espiritual, allí el Espíritu Santo se derrama con poder. Y en ese nuevo hogar, consagrado, todo lo que se quede será por voluntad de Dios. Todo lo que se vaya, también. No llores por lo que debas dejar. Alégrate por lo que recibirás, porque tu obediencia será la semilla de una nueva temporada. Una temporada de libertad, de descanso, de santidad. Recuerda, el enemigo entra donde no se le resiste, pero huye donde hay un alma decidida, un corazón rendido y una casa consagrada. Y tú, que has escuchado hasta el final, no salgas de esta palabra igual que entraste. Levántate, bendice, consagra, decide, porque hoy has sido visitado por la verdad. Y donde está la verdad, allí comienza la libertad. Que el Señor bendiga tu hogar con la luz de su presencia, que el Espíritu Santo lo llene de paz y que María Santísima cubra cada rincón con su manto maternal. Amén. Hay cosas que entran a tu casa sin hacer ruido, pero transforman todo lo que tocan.
El Papa León XIV decía con voz firme y temblorosa: el enemigo no siempre entra con gritos. A veces se esconde en lo que abrazamos con ternura y desde allí corrompe lo sagrado. ¿Tienes un gato en casa? ¿Lo has sentido mirar al vacío en la noche? ¿Te has despertado con un peso en el pecho o una presencia que no sabes explicar? Esta no es una historia de supersticiones, es una advertencia pastoral, porque no todo lo que parece inofensivo lo es. Hoy revelaremos lo que muchos ignoran y lo que el cielo ya nos advirtió. Este mensaje no es para juzgar, sino para abrir tus ojos, porque cuando Dios nos ama, también nos corrige. Respira profundo y prepárate, porque este puede ser uno de los mensajes más importantes que has escuchado para proteger tu alma y tu hogar. Desde el principio de los tiempos, el hogar ha sido más que un lugar donde dormir. Es un altar, es un territorio espiritual, es el primer templo donde Dios quiere habitar con sus hijos, pero también es el primer lugar que el enemigo intenta profanar, y lo hace con sutileza, sin gritar, sin mostrar los colmillos, sino con símbolos, hábitos, costumbres y a veces con presencias que no discernimos. El Papa León XIV, en uno de sus mensajes más contundentes, dijo: no temáis a lo que ruge, temed lo que entra en silencio y duerme junto a vosotros sin ser reconocido. Sí, hablamos hoy de una realidad delicada, pero urgente, no porque queramos sembrar miedo, sino porque el rebaño necesita ser advertido cuando los lobos se disfrazan de corderos. Porque no se trata simplemente de tener un animal doméstico. Se trata de lo que ese animal representa, de las puertas invisibles que puede abrir y del espacio espiritual que ocupa en el corazón de quien lo acoge. Muchos hogares hoy están siendo espiritualmente debilitados no por brujería directa, no por actos deliberados de pecado, sino por ignorancia, por permitir que lo simbólico y lo espiritual se mezcle sin discernimiento, por vivir una fe distraída donde lo que entra en casa ya no es examinado a la luz de la palabra ni del espíritu. Y es aquí donde aparece la figura del gato, no como un ser maldito, no como enemigo en sí mismo, sino como un símbolo que ha sido a lo largo de la historia asociado a esferas espirituales oscuras, paganas y en algunos casos directamente opuestas a la luz de Cristo. La Iglesia desde tiempos antiguos ha sido prudente en discernir las realidades espirituales que rodean al pueblo. San Pedro nos exhorta a estar vigilantes, porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Mira Pedro 5.8. Y esa vigilancia no es solo contra los pecados evidentes, sino también contra los hábitos y objetos que dejamos entrar en nuestras vidas sin filtrarlos por la oración y el discernimiento espiritual. ¿Cuántas personas han sentido un cambio en la atmósfera de su hogar tras la llegada de un gato? ¿Cuántas han notado insomnios, frialdad espiritual, discusiones constantes, incluso manifestaciones inexplicables? No se trata de acusar al animal, que en sí es parte de la creación de Dios, sino de examinar si, en nuestra historia personal y espiritual, hay signos de que algo fue permitido sin consulta divina. El Papa León XIV fue claro. Hay cosas que no son malas por sí mismas, pero se vuelven peligrosas cuando ocupan un lugar en el alma que no les corresponde. Y este es el punto central. Cuando una criatura, sea cual sea, se convierte en el centro de nuestro afecto, en el receptor de nuestra atención y consuelo más que Dios mismo, estamos en riesgo de caer en una forma sutil de idolatría. Lo que empieza como cariño puede transformarse en dependencia espiritual, y allí se infiltra el enemigo, disfrazando la esclavitud
como ternura. Recordemos el mandato del Señor en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandato no se refiere solo a estatuas o ídolos tallados. Se refiere a todo aquello que ocupa nuestro corazón más que el Altísimo. Y si lo examinamos con honestidad, veremos que, en muchos casos, el amor a ciertas criaturas ha desplazado el amor al Creador. No es pecado tener un gato, pero sí lo es si al tenerlo dejamos de orar como antes, si su presencia trae confusión o si su comportamiento refleja una agitación espiritual no natural. Los santos, especialmente los del desierto, sabían leer los signos de la creación. San Antonio Abad hablaba de los animales que se acercaban o se alejaban dependiendo del estado espiritual del lugar. Y no es fantasía, es realidad espiritual. Y así como el Espíritu Santo es sensible, el enemigo también es astuto. Busca hospedaje en los lugares donde no hay vigilancia. Usa símbolos antiguos para disfrazar sus acciones. Y el gato, por siglos, ha sido usado en ritos paganos, en brujerías, en cultos oscuros. Aunque no todos los gatos sean portadores de mal, la asociación espiritual que existe con ellos en ciertas culturas y prácticas sigue viva. Y muchos cristianos, sin saberlo, abren puertas que luego no saben cerrar. Por eso esta predicación no es para condenar, sino para iluminar, para despertar conciencias, para hacerte mirar tu casa con ojos nuevos. ¿Qué hay en tu hogar que no has bendecido? ¿Qué objetos están allí que no sabes quién los trajo, ni con qué intención? ¿A qué le has dado espacio sin consultar? Al Señor, Dios quiere morar contigo, pero Él es santo, y la santidad no convive con la confusión. Tu casa puede ser refugio de paz o campo de batalla espiritual, y todo comienza por lo que permites entrar. El Papa León XIV nos enseñó que la batalla espiritual no se gana solo con buenas intenciones, sino con acción, oración y discernimiento constante. Así comenzamos este camino, no con juicio, sino con verdad, no con miedo, sino con sabiduría. Porque el amor verdadero corrige, y el amor de Dios hoy quiere corregir tu visión sobre lo que hay en tu entorno. Que esta palabra sea semilla de luz para ti. Que no salgas de esta enseñanza igual que entraste, porque el Espíritu habla, y quien tiene oídos para oír, que oiga. La Sagrada Escritura no es un libro simbólico cualquiera. Es el registro vivo de cómo Dios, en su infinita sabiduría, ha utilizado toda la creación, incluidos los animales, para hablar, advertir, consolar y también para revelar el estado espiritual de su pueblo. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, vemos que los animales nunca son simplemente parte del paisaje. Son muchas veces mensajeros, señales, espejos de lo que ocurre en el mundo invisible. En el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando Faraón no escuchó la voz de Dios a través de Moisés, las plagas llegaron como una respuesta del cielo, y entre ellas, el reino animal fue protagonista. Ranas, moscas, langostas, cada una usada por el Altísimo como instrumento de juicio. Pero entre todos los relatos, hay uno que resuena con particular fuerza cuando hablamos de discernimiento espiritual. La historia del profeta Balaam y su asna. El libro de Números, capítulo 22, narra cómo este profeta fue advertido por un ángel del Señor que se puso en su camino con espada desenvainada. Balaam no lo vio, pero su asna sí. El animal se detuvo, se apartó e incluso aplastó el pie del profeta contra una pared, intentando evitar el castigo divino.
Y cuando Balaam golpeó al animal, Dios abrió su boca y la asna habló. Sí, el animal habló con voz humana. Y entonces Balaam también vio al ángel. Esta escena no es un mito, es una revelación de cómo incluso los animales pueden ver lo que el hombre ciego por la ambición y la desconexión espiritual no logra percibir. El Papa León XIV meditaba profundamente sobre esta historia y decía: Dios sigue hablando a través de lo creado. Pero el hombre moderno ya no escucha ni a las piedras ni a los animales. Ha silenciado la voz de lo sencillo y con ello ha apagado muchas advertencias del cielo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no podemos ignorar los signos, que hay comportamientos, patrones y reacciones en los animales que habitan nuestro hogar, que pueden estar hablando más de lo que imaginamos. Hoy muchas personas viven con gatos que de pronto se quedan mirando fijamente a una esquina, que huyen sin razón aparente, que maullan a la nada o se comportan de forma inquietante durante la madrugada. Y aunque la ciencia pueda dar explicaciones biológicas o instintivas, el alma cristiana debe preguntarse: ¿esto tiene solo una causa natural o hay algo espiritual que estamos ignorando? La tradición de la Iglesia ha sido prudente. Nunca ha caído en superstición, pero tampoco ha negado la guerra espiritual que nos rodea. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, enseñaba que los demonios pueden influir en los cuerpos y en los sentidos, y que a veces utilizan lo visible para manifestar lo invisible. En tiempos antiguos, ciertos animales eran consagrados a deidades paganas. En Egipto, por ejemplo, el gato era venerado como símbolo de la diosa Bastet, y aún hoy muchas prácticas ocultas utilizan a este animal como canal de conexión con el mundo espiritual. Ahora bien, no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con discernimiento, porque cuando no discernimos, abrimos las puertas, y lo que debería ser un simple acompañante doméstico puede convertirse en un canal de perturbación. El Papa León XIV recibía cartas de fieles angustiados narrando cómo después de adoptar un gato, comenzaron a vivir fenómenos espirituales, oraciones que eran interrumpidas, escapularios que desaparecían misteriosamente y una frialdad profunda en el ambiente espiritual de la casa. ¿Significa esto que todos los gatos están ligados a lo maligno? No, pero sí significa que el cristiano no puede vivir dormido, que debe observar, orar y consagrar todo lo que entra en su hogar. Porque si Dios usó una asna para advertir a un profeta, también el enemigo puede utilizar una criatura, a veces tan sutil y seductora como un gato, para distraer, para debilitar o para sembrar confusión. Es por eso que esta enseñanza no es una acusación, es una invitación a abrir los ojos, a ver con mirada espiritual, a preguntarnos: ¿qué está pasando en mi casa que no tiene explicación? ¿Será que he permitido la entrada de algo que, aunque parece inofensivo, ha perturbado la paz que antes reinaba? En el libro de Daniel, vemos cómo los animales también forman parte de visiones proféticas. 4 bestias que salen del mar, cada una representando un reino. No eran solo animales, eran símbolos espirituales. De la misma manera, hoy ciertos comportamientos o presencias pueden estar revelando batallas invisibles. Y muchos cristianos están perdiendo esas batallas porque no saben que están siendo atacados. El Papa León XIV nos advirtió: la ignorancia espiritual es el velo más grueso que Satanás coloca sobre los hogares cristianos. Y si ese velo no es roto por la oración, la confesión, el Santo Rosario y la Eucaristía, muchas familias seguirán sufriendo sin saber por qué. Esta no es una llamada al pánico, es un grito de amor pastoral,
porque Dios no quiere que sus hijos vivan oprimidos, confundidos, ni alejados de su presencia. Por eso, queridos hermanos, es hora de examinar, de mirar con el corazón encendido por la luz del Espíritu. No rechacemos a los animales, pero tampoco idolatrémoslos, ni ignoremos los vínculos espirituales que puedan haber sido forjados, incluso sin nuestro consentimiento. Si hay paz, bendito sea Dios, pero si hay confusión, si hay señales extrañas, si hay frialdad en la oración o desorden en el alma, no lo ignores, porque como decía el Papa León XIV, lo que toleras por cariño puede ser la grieta por donde se cuela el enemigo, y lo que está en juego no es una opinión, es el destino de tu casa, es la salud de tu alma, es la fidelidad al único que merece nuestro amor total, Cristo Jesús, Señor de toda la creación. Hay una verdad que atraviesa los siglos y que pocos se atreven a mirar de frente. El vínculo espiritual entre el ser humano y los animales no es neutro, no es superficial, no es solamente físico o emocional. Tiene dimensiones que alcanzan lo invisible, lo eterno, lo que toca el alma. Y cuando ese vínculo no está ordenado al amor de Dios, puede deformarse, desviarse y abrir espacios que nunca debieron ser abiertos. El Papa León XIV, con voz serena y penetrante decía: el corazón humano fue hecho para adorar, y cuando no adora a Dios, termina adorando a cualquier criatura, incluso sin darse cuenta, así como algunos hacen de sus posesiones un ídolo. Otros terminan poniendo en sus mascotas un afecto que sobrepasa los límites santos. Y no se trata de no amar a los animales, pues ellos son parte de la creación de Dios. Se trata de no darles el lugar que solo pertenece al Creador. Muchos cristianos hoy viven con una entrega total hacia sus gatos, hablándoles como a personas, confiándoles sus secretos más íntimos, durmiendo con ellos, llorando con ellos e incluso orando con ellos en brazos. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntará alguien. El problema no es el gesto, sino el desplazamiento, porque sin darnos cuenta, empezamos a reemplazar la presencia de Dios por un consuelo emocional más inmediato, más visible, más real, y allí, sin quererlo, sin malicia, se cae en una sustitución espiritual. La historia del pueblo de Israel está marcada por momentos así. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, el pueblo se impacientó y en vez de esperar, pidieron a Aarón que les hiciera un dios. Tomaron el oro, lo fundieron y fabricaron un becerro. Y entonces dijeron: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». Éxodo 32, 4. ¿Puedes imaginar el dolor de Dios en ese momento? El pueblo que había visto milagros, que había cruzado el mar en seco, que había sido alimentado con maná, ahora adoraba a un animal hecho de metal. ¿Qué provocó eso? La impaciencia, la necesidad de algo tangible, el deseo de consuelo inmediato. No estamos tan lejos de esa escena, porque hoy muchos buscan en sus gatos la compañía que no encuentran en su fe, la estabilidad emocional que no cultivan en la oración, el afecto que no reciben en su comunidad, y así, sin darse cuenta, están volviendo a fundir su propio becerro emocional. Le dan lugar a una criatura lo que debería ser ofrecido en el altar del alma a Cristo. El Papa León XIV advertía que esta es una de las tácticas más sutiles del maligno: hacer que el corazón cristiano desvíe su afecto hacia algo que parece inofensivo, para debilitar su fuego interior. Y cuando ese fuego se apaga, la fe se vuelve rutina, la oración se vuelve seca, y la comunión con Dios se enfría, no porque Dios se haya alejado, sino porque el alma se ha distraído. Y esto, hermanos, tiene consecuencias, porque lo que ocupa el trono del corazón determinará la dirección de la vida. Si Cristo no es el centro,
Cualquier otra cosa se convierte en ídolo. Y como enseña la palabra, los ídolos son obra de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Salmo 115. Y quienes los adoran se vuelven como ellos, ciegos, sordos, vacíos. Ahora bien, alguien podría decir, pero mi gato me ha ayudado emocionalmente. Me ha dado compañía cuando nadie más estuvo allí. Y es verdad, Dios puede usar hasta una criatura para darnos consuelo temporal. Pero ese consuelo jamás puede reemplazar el abrazo eterno del Espíritu Santo, porque el animal puede estar contigo en el cuerpo, pero solo Dios puede morar en tu alma. Es por eso que el Papa León XIV insistía tanto en la vida sacramental, porque cuando estamos anclados en la Eucaristía, en la confesión, en el rosario, en la palabra viva, no necesitamos reemplazos, no buscamos sustitutos, no adoramos lo creado, porque estamos completamente rendidos ante el Creador. Y aquí está la clave espiritual. Si en tu vida has dado a tu mascota un espacio de devoción, de dependencia, de sustitución de lo divino, entonces es tiempo de ordenar tu afecto. No se trata de echar al gato, se trata de devolverle su lugar, de volver a poner a Dios en el centro, de arrodillarte y decir, Señor, todo consuelo que venga a mi vida, quiero que sea canal tuyo, no sustituto de ti, porque si ese vínculo con tu gato te aleja de la oración, si debilita tu hambre por las cosas de Dios, si ocupa tu tiempo sagrado, si enfría tu deseo de adoración, entonces no es una ayuda, es una distracción. Y como todo lo que distrae del cielo termina esclavizando, el alma cristiana fue hecha para vivir en libertad, no para estar sujeta ni a objetos, ni a personas, ni a criaturas. Solo Cristo puede poseer el corazón sin herirlo. Solo Él puede habitar en lo más profundo del ser sin deformarlo. Y cuando Él reina, todo lo demás encuentra su sitio, incluso los animales, incluso los gatos. Por eso esta palabra hoy no condena, ilumina, no juzga, despierta y te pregunta, ¿quién ocupa tu intimidad espiritual? ¿Con quién compartes tus lágrimas más profundas? ¿A quién buscas cuando todo se derrumba? Porque allí donde está tu consuelo, está tu Dios. Y si ese consuelo no es el Dios vivo, entonces necesitas volver a la fuente, volver al altar, volver a los brazos de aquel que dio su vida por ti. Así hablaba el Papa León XIV. Así predicaban los santos, no para acusar, sino para despertar, no para señalar, sino para salvar. Porque el corazón humano solo descansa cuando vuelve a su Creador. Hay una realidad que muchas veces preferimos ignorar porque nos incomoda, porque nos exige cambiar, porque derriba la ilusión de que todo lo que es habitual es también inofensivo. Pero el alma que quiere vivir en gracia no puede cerrar los ojos ante lo que sucede en lo invisible. El Papa León XIV lo dijo con fuerza y ternura. El demonio ya no se presenta con cuernos, porque sabe que el cristiano moderno ha dejado de creer en él. Ahora se esconde en lo cotidiano, en lo estético, en lo sentimental, y uno de los campos donde más opera hoy es en los símbolos, en los objetos aparentemente neutros, en las prácticas culturales que se repiten sin pensar. ¿Cuántas veces hemos recibido regalos, decoraciones, adornos, imágenes, sin detenernos a discernir su origen o su carga espiritual? ¿Cuántas veces hemos aceptado una figura, una estampa, una joya, una planta, sin preguntarnos qué representa o quién la usó antes? Muchos hogares hoy están llenos de símbolos sin bendecir, de objetos sin consagrar, de prácticas heredadas que abren portales al enemigo sin que sus habitantes lo noten. Y el Papa León XIV advertía de esto especialmente en lo relacionado con animales domésticos.
en particular los gatos, porque, aunque son criaturas de Dios, han sido utilizados durante siglos en ritos oscuros, en brujerías, en consagraciones que no pertenecen al reino de Dios. No se trata de condenar al animal en sí, sino de reconocer que muchas veces es usado como canal, como punto de contacto, como emblema de fuerzas que no confiesan a Jesucristo como Señor. En culturas antiguas como la egipcia, el gato era símbolo de poder oculto, de conexión con el inframundo, de energía femenina mística. En la Edad Media, muchos testimonios vinculaban a brujas con gatos, no por coincidencia, sino por función espiritual. Incluso en algunos exorcismos reconocidos por la Iglesia, se han manifestado espíritus que usaron a estos animales como punto de entrada, porque alguien en la casa, sin saberlo, había consagrado su presencia en un acto de afecto desordenado, o a través de prácticas prohibidas por la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no es superstición, es discernimiento. La Iglesia en su sabiduría no llama a temer irracionalmente, sino a vigilar con amor. Porque cuando hay símbolos ocultos en el hogar, aunque parezcan bellos o espirituales, el alma pierde claridad. Y donde no hay claridad, se instala la confusión. Y donde hay confusión, el enemigo gana terreno. Recordemos lo que dice Deuteronomio 726. No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La detestarás y la aborrecerás del todo, porque es anatema. ¿Cuántas cosas hemos metido en casa sin saber qué? Eran abominación. ¿Cuántos objetos han sido comprados en tiendas de esoterismo, de astrología, de culturas contrarias a la fe? Y hoy están colgados sobre la cama junto al lugar donde oramos. El Papa León XIV señalaba que el peligro no está solo en el objeto, sino en la carga espiritual que lo acompaña. Y eso incluye también los hábitos. Porque muchas veces la forma en que tratamos a nuestras mascotas revela también una desviación espiritual. Por ejemplo, hay quienes repiten mantras sobre sus gatos, los visten con amuletos, los llaman por nombres de dioses antiguos, los integran en rituales de limpieza energética, sin darse cuenta de que están invocando una espiritualidad que no viene de Cristo. El enemigo es astuto. Sabe que no puede entrar por la puerta frontal del alma cuando está cerrada por la oración. Entonces se cuela por las ventanas. Objetos sin discernimiento, prácticas heredadas, afectos desordenados, símbolos que no parecen peligrosos, pero que son raíces de oscuridad. Y una vez que entra, comienza a operar. Comienza el desánimo sin causa, la división en la familia, las enfermedades sin diagnóstico claro, las noches de insomnio, los pensamientos obsesivos, la pérdida del deseo de orar, la indiferencia hacia las cosas santas. Y todo parece natural, pero no lo es. Por eso el Papa León XIV se insistía tanto en que cada casa cristiana debía ser un espacio consagrado, purificado y vigilado. ¿Cómo se hace eso? Con oración constante, con bendiciones, con sacramentales, con presencia eucarística, con la Santa Misa vivida en el corazón del hogar y también con limpieza espiritual. Deshacerse de todo lo que no honra a Dios, aunque parezca bonito o sentimental. Es duro decirlo, pero es necesario. Si tienes objetos en tu casa vinculados a prácticas esotéricas, si tu gato tiene accesorios de origen incierto, si hay cuadros, estatuillas, libros o incluso música que celebran lo oculto, lo felino místico, lo astral, no esperes una señal más, sácalos hoy, no porque sean feos o de mal gusto, sino porque están envenenando lo invisible, porque están llamando sombras donde debería haber luz. Y si no sabes por dónde empezar, comienza orando el rosario.
Coloca agua bendita en cada habitación. Pide a un sacerdote que bendiga tu casa. Lleva a tu gato a una oración de bendición. Pero también examina si su comportamiento ha sido extraño. Si hay manifestaciones que requieren más que ternura, requieren liberación. El Papa León XIV decía: una casa llena de símbolos vacíos es una casa vacía de Dios. Y el corazón cristiano no puede vivir entre dos fuegos, o la luz, o la sombra, o la cruz, o el engaño, o el evangelio, o la confusión. Por eso hoy es día de elegir, de limpiar, de discernir, de declarar que en tu hogar solo reinará Cristo, que si hay animales serán bendecidos, que si hay objetos serán consagrados, que si hay afectos serán ordenados, porque el enemigo no resiste una casa consagrada, porque donde entra la palabra huye el miedo, porque donde hay verdad se rompe toda cadena. Y ese es el llamado hoy, no vivir con miedo, sino con poder, amor y dominio propio. Porque el cristiano vigilante no se asusta, se levanta, y el hogar que se levanta con Dios jamás será derribado. En todo el mundo llegan testimonios, voces que al principio hablaban en susurros por miedo al juicio o al ridículo, personas que no comprendían lo que estaban viviendo, pero que en su corazón sentían que algo no estaba bien. Y el Papa León XIV, en su discernimiento profético, decidió no ignorar esas voces. Las recogió, las escuchó, las meditó en oración, y a partir de ellas encendió una luz para advertir al pueblo de Dios sobre lo que ocurre cuando el alma no está atenta y el enemigo actúa en las sombras. Hombres y mujeres, familias enteras, escribían cartas al Vaticano relatando lo que habían comenzado a vivir después de que un gato llegara a su casa. En muchos casos eran regalos, en otros animales rescatados de la calle, en otros gatos adoptados con cariño, con la mejor de las intenciones, pero lo que venía después no era natural. Y lo más alarmante se repetía con una inquietante similitud. Personas que nunca habían tenido dificultades para dormir, de pronto eran víctimas de insomnio crónico, sueños oscuros, presencias nocturnas, respiraciones frías al pie de la cama, niños que antes rezaban con alegría. Comenzaron a temer la oscuridad, a tener ataques de pánico inexplicables, a decir que veían ojos que los observaban desde el techo, rosarios que se rompían sin razón, Biblias que desaparecían, crucifijos que caían de la pared sin que nadie los tocara, y lo más doloroso, una frialdad espiritual que se extendía como niebla. Las personas dejaban de orar, perdían el deseo de ir a misa, las discusiones familiares aumentaban, se instalaba un ambiente pesado como si algo invisible respirara dentro de la casa, y en medio de todo, el gato, siempre presente, siempre vigilante, siempre en el centro de la escena. ¿Es esto un ataque contra el animal? No. El Papa León de XIV fue claro. No es el gato el enemigo. Es lo que se oculta detrás, lo que lo acompaña, lo que opera a través de él, cuando el alma no está consagrada, ni el hogar está protegido, porque no todos los gatos están ligados al oscuro. Pero si existen puertas espirituales abiertas a través de ellos, puertas que fueron abiertas por antiguos dueños, por rituales realizados antes de llegar a tu casa, por consagraciones ajenas, por prácticas ocultas que aún claman desde lo profundo del pasado, y tú que vives bajo el mismo techo, estás siendo afectado sin saberlo. Es como una herida invisible, no duele de inmediato, pero va sangrando poco a poco el alma, hasta dejarla vacía de oración, de fe, de alegría. Muchos de esos testimonios hablaban de cómo todo cambió al retirar ciertos objetos que acompañaban al animal. Collares con símbolos extraños, cajas de arena decoradas con signos zodiacales, comederos comprados en tiendas esotéricas,
Y lo más impactante, en algunos casos, imágenes de santos escondidas o volteadas, como si una fuerza hubiera querido desfigurar lo sagrado dentro del hogar. Uno de gato negro que encontró en las escaleras de una iglesia abandonada. Desde la primera noche comenzó a tener pesadillas. Soñaba que era perseguida por sombras, que caía en pozos sin fondo, que voces le hablaban en lenguas desconocidas. El gato, mientras tanto, dormía en el altar improvisado de su sala, sobre su Biblia. Al principio lo consideró coincidencia, hasta que un día encontró una cruz invertida grabada con garras en la madera de su cómoda, y entonces comprendió que no todo era natural, que algo había sido permitido sin discernimiento, que el enemigo había entrado con elegancia, pero con intención de destruir. No todos los testimonios son tan intensos, pero todos tienen algo en común. El alma siente que algo se perdió, que algo fue contaminado, que el hogar ya no es el mismo, que la paz se fue. Y esa es la señal más clara de que el enemigo está obrando. La pérdida de la paz, no de la tranquilidad aparente, sino de la paz que solo el Espíritu Santo da, aquella que guarda el corazón incluso en medio de tormentas, aquella que se siente al rezar, al bendecir, al despertar. Cuando esa paz desaparece, algo está interfiriendo. Y si esa interferencia llegó con la entrada de un gato o con ciertos cambios que parecían normales, entonces es momento de actuar, no con miedo, no con violencia, sino con fe, con autoridad espiritual, con oración profunda, con confesión sacramental, con unción, con consagración. El Papa León el 44º enseñaba que muchos animales pueden ser liberados, que no se trata de expulsarlos, sino de bendecirlos, de romper toda cadena espiritual que haya sido colocada sobre ellos, de declarar el señorío de Cristo sobre la vida entera, incluyendo lo creado. Y si después de orar, después de bendecir, después de consagrar, el ambiente no cambia, si las señales continúan, si los ataques espirituales persisten, entonces hay que tomar decisiones radicales, porque el alma vale más que cualquier afecto, porque tu eternidad no puede ser negociada, porque tu casa debe ser un templo, no una trinchera invadida. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Mateo 6, 22, 23. Y eso se aplica también al hogar. Si lo que entra por tus ojos, por tus manos, por tu puerta, no viene de Dios, tu casa no brillará, tu casa será oscurecida, y el que vive en la oscuridad no ve el camino. Por eso, hermano, hermana, escúchame con el corazón. No ignores las señales, no minimices lo que estás sintiendo, no normalices lo que es anormal. Si algo en ti se inquieta, si tu alma se agita mientras oyes estas palabras, si tu memoria te está mostrando escenas vividas que ahora tienen otro sentido, entonces no calles, ora, clama, limpia, busca ayuda espiritual y entrega tu casa, tu familia, tus afectos y tus decisiones al único que tiene autoridad sobre todo lo creado, Jesucristo, Señor de cielos y tierra. Cuando las tinieblas se infiltran silenciosamente en el hogar, cuando la confusión reemplaza la paz y cuando lo visible ya no explica lo que se siente en lo invisible, la única respuesta verdadera que puede dar el alma cristiana es volver a los sacramentos, volver al altar, volver a las armas espirituales que la Santa Madre Iglesia nos ha entregado desde hace siglos, para protegernos, para restaurarnos, para consagrar lo que amamos a la luz de Cristo. El Papa León XIV lo repetía con firmeza en sus catequesis. La fe no es una teoría, es
un escudo, es una espada, es un muro que detiene la entrada del mal, y el sacramento es la marca invisible que declara: aquí reina Jesucristo. Y si tú has sentido que tu casa ha sido perturbada, si tu interior ha percibido señales que no sabes explicar, si hay inquietud en las noches, si la presencia de tu mascota ha coincidido con un ambiente espiritual denso, entonces no lo dejes, no pasar. El primer paso no es el miedo, sino la consagración. El primer acto no es el rechazo, sino la santificación. No se trata de vivir en pánico, sino de activar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos como hijos de la luz. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Cómo se protege un hogar verdaderamente? Primero, la confesión. Nada bendice más tu casa que un alma reconciliada con Dios, porque cuando tú estás en gracia, todo lo que tocas empieza a reflejar esa gracia, el pecado oculto, la culpa sin resolver, los hábitos que no has entregado. Todo eso abre grietas en el espíritu, pero cuando confiesas con humildad, el cielo desciende, la paz entra por la puerta y se instala en cada habitación, aunque no la veas, porque el alma que se confiesa alivia también su casa. Segundo, la Eucaristía. Comulgar es hacer que Cristo viva en ti, y si Él vive en ti, su presencia empieza a irradiarse en todo tu entorno. A veces no necesitas exorcizar un lugar, basta con que entres tú, lleno de la presencia, y las sombras huyen. ¿Lo has notado alguna vez? ¿Has visto cómo cambia el ambiente cuando un corazón lleno de Dios entra en una sala donde había tensión, miedo o duda? Eso no es psicológico, es espiritual, es sacramental, porque donde está Cristo, allí está la paz. Tercero, la bendición de tu hogar, y no una bendición rápida, automática, de compromiso, sino una verdadera dedicación espiritual de cada rincón de tu casa al Señor. El Papa León XIV alentaba a los fieles a invitar a sacerdotes para que hicieran exorcismos menores en casas con perturbaciones, no por superstición, sino por protección. Y no basta con rociar agua bendita sin fe. Es necesario orar con profundidad, pedir perdón por todo lo que fue traído sin discernimiento, renunciar a lo oculto, declarar a viva voz que Jesús es el único Señor de esa morada. Cuarto, el uso de sacramentales. La medalla de San Benito que tanto recomendaba el Papa León. El cuarto no es un amuleto, es un sacramental poderoso, aprobado por la Iglesia, que contiene oraciones de exorcismo y protección. Llevarla contigo, colocarla en la entrada de tu hogar, debajo de la cama, sobre la puerta, no es un acto de superstición, es un acto de fe. Es declarar con signos visibles que tú no perteneces a las tinieblas, que tu casa está sellada por el poder de la cruz. Lo mismo ocurre con el agua bendita, la sal exorcizada, el crucifijo, la imagen del Sagrado Corazón y sobre todo, el Santo Rosario. El rosario es una cadena de luz. Cada Ave María es una espada que corta el velo del enemigo. Cada misterio meditado, una proclamación de la victoria de Cristo sobre el mal. El Papa León XIV decía: una familia que reza, el rosario está rodeada por una muralla que ni 1000 demonios pueden traspasar. Entonces, ¿por qué no lo rezas cada noche? ¿Por qué no lo tomas de nuevo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu mascota presente si es necesario, para que también ese animal reciba la bendición del hogar donde habita? Sí, incluso tu gato, si has decidido conservarlo, debe ser bendecido, no como acto religioso vacío, sino como señal de que toda criatura que habita contigo está bajo la luz de Cristo. Hay sacerdotes que oran por los animales.
que piden al Señor liberar a aquellos que han sido contaminados por prácticas oscuras, que rompen con oraciones toda consagración pasada, todo vínculo esotérico, todo nombre que haya sido dado con una carga espiritual ajena al Evangelio. Hazlo no por miedo, sino por fidelidad, no por duda, sino por celo por las cosas de Dios. Y si después de orar, de consagrar, de bendecir, de renunciar, de llenar tu casa de presencia eucarística, aún persisten las señales, entonces debes ir más profundo, pedir oración de liberación, acudir a tu parroquia, buscar un sacerdote con discernimiento, porque no estás solo, porque la Iglesia es madre, y una madre no abandona a sus hijos cuando son atacados. Una madre toma su manto y los cubre, y ese manto es María Santísima, esa espada es la palabra, ese refugio es el Sagrado Corazón. Hoy te hablo con el corazón del Papa León el XV, con la urgencia de los tiempos que vivimos. El enemigo no está dormido, pero tampoco lo está el cielo. Los ángeles combaten contigo, la Virgen intercede por ti, los santos te rodean. Solo necesitas levantarte, tomar autoridad y declarar: en esta casa solo Cristo reina, en este lugar solo el Espíritu Santo habita. Todo lo demás lo renuncio, lo saco, lo destruyo, lo entrego, porque nada vale más que vivir en la luz. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo: no deis lugar al diablo. Efesios 4, 27. No le des lugar en tus objetos, no le des lugar en tus costumbres, no le des lugar en tu afecto por lo creado. Da todo a Dios y lo creado será restaurado. Todo se ordena cuando Dios ocupa el primer lugar. Hay momentos en la vida espiritual donde ya no basta escuchar. Hay momentos donde ya no es suficiente entender. Hay momentos donde el alma tiene que elegir. Porque cuando el Señor revela algo que estaba oculto, cuando el Espíritu Santo enciende una luz sobre lo que habíamos normalizado, entonces el tiempo de la indiferencia se termina y comienza el tiempo del despertar. El Papa León XIV decía: el mayor peligro de nuestra época no es la maldad escandalosa, sino la tibieza espiritual que permite al mal convivir con el bien sin resistencia. Y esa tibieza se ha instalado en muchos hogares cristianos. Ya no se discierne, ya no se intercede, ya no se cuestiona lo que entra por las puertas del alma, del cuerpo, de la casa. Se abre el corazón a lo que da placer y se cierra la puerta a lo que santifica. Y así la casa se va oscureciendo. Hoy, después de todo lo que has escuchado, no puedes continuar igual. No puedes volver a ver a tu entorno con la misma ceguera espiritual. No puedes ignorar las señales. No puedes acallar la voz interior que durante esta predicación ha ido creciendo dentro de ti. Esa voz no es miedo. Esa voz es llamado, es misericordia. Es el Señor tocando a tu puerta. ¿Recuerdas lo que dijo Cristo en el Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él. Ab 3.20. Pero ¿cómo podrá entrar si la casa está llena de imágenes no consagradas? ¿Cómo podrá cenar contigo si el altar del hogar ha sido reemplazado por afectos desordenados, por símbolos ocultos, por hábitos heredados del mundo y no del cielo? Este es el momento de limpiar. Este es el momento de hacer lo que hicieron los fieles en Éfeso, cuando escucharon la palabra predicada por Pablo. Hechos 19.19 dice que trajeron sus libros de magia, sus objetos de poder, sus amuletos y los quemaron en público, porque entendieron que no basta con confesar la fe, hay que romper con todo lo que pertenece a la oscuridad. Y tú estás dispuesto a romper, tal vez no con fuego literal, pero sí con fuego espiritual.
el fuego del Espíritu Santo que purifica, que revela, que transforma. Si hay cosas en tu casa que no puedes explicar pero sabes que no vienen de Dios, este es el día de sacarlas. Si hay hábitos en ti que antes no estaban y que nacieron después de la llegada de cierto objeto, de cierta mascota, de cierta costumbre, no lo ignores. Si hay un gato en tu casa que amas, bendícelo, pero no te aferres a él más que a Cristo. No dejes que sea consuelo en lugar del Espíritu Santo. No pongas en él el peso de tu soledad, el lugar de tu adoración, el sustituto de tu comunión. Porque el enemigo no necesita que odies a Dios, le basta con que lo reemplaces. Y eso es lo que ha logrado en muchas almas, sustituir al Creador por lo creado. Es hora de declarar con fuerza: nada ni nadie ocupará el lugar que le pertenece a Dios en mi vida, ni un animal, ni un objeto, ni una persona, ni una costumbre, ni una emoción. Y si eso implica desprenderse de algo que amas, hazlo. Si eso implica decir adiós a un afecto que se convirtió en ídolo, hazlo. Si eso implica soltar, llorar, renunciar, purificar, hazlo. Porque como dijo Cristo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Más te vale entrar al reino con un solo ojo, que ser arrojado al infierno con los dos. Mate 18, 9. Palabras duras, sí, pero dichas con amor, con el amor de quien quiere salvarte, no conservarte cómodo, salvarte. El Papa León XIV, en uno de sus últimos discursos dijo: el cielo no se conquista con medias decisiones. El alma que vacila ante el sacrificio nunca verá la plenitud de la gloria. Y tú fuiste creado para esa gloria, para esa plenitud, para caminar en santidad, en paz, en luz, no en duda, no en ambigüedad, no en pactos silenciosos con lo oculto. Por eso hoy, querido hermano, querida hermana, toma tu rosario, de rodillas, clama al Espíritu Santo, pide discernimiento, pide valentía, pide que el Señor te revele si hay algo en tu entorno que necesita ser purificado, consagrado o removido. Él lo hará, Él te mostrará. Y cuando lo haga, obedece, no discutas, no retrases, no racionalices, porque cada minuto que pasa con una puerta abierta al enemigo es una oportunidad que le das para sembrar división, tristeza, confusión y enfermedad. No temas, no estás solo. La Iglesia está contigo. Los sacramentos son tus armas. María es tu madre. Cristo es tu Rey. Y donde Él reina, el enemigo no puede quedarse. Hoy es el día de la limpieza espiritual. Hoy es el día de declarar: mi casa es del Señor, mi alma es del Señor. Todo lo que tengo, todo lo que amo, todo lo que poseo, será suyo, y si algo no le pertenece, no lo quiero. Y entonces, hermano, verás lo que es la verdadera libertad. Verás cómo vuelve la paz, cómo se abren tus ojos, cómo cambia el ambiente, cómo se enciende otra vez el deseo de orar, de cantar, de alabar, porque cuando sacas las tinieblas, la luz entra sin pedir permiso, y con ella viene el reino. Ahora, al llegar al final de esta palabra, no lo hacemos como quien cierra un libro. No, lo hacemos como quien se levanta de una oración con el alma encendida, con los ojos abiertos, con una decisión tomada en lo profundo del corazón, porque esta no ha sido simplemente una enseñanza. Ha sido un clamor del cielo, un aviso lleno de misericordia, una invitación a regresar al orden divino donde todo lo creado se somete al Creador y nada ocupa su lugar. El Papa León XIV, en una de sus homilías más recordadas, dijo: quien quiere que Cristo reine en su alma, debe limpiar el trono donde Él se sienta. ¿Cómo está el trono de tu alma? ¿Cómo está el altar de tu hogar? ¿Quién lo ocupa?
que ha sido entronizado sin que lo supieras, porque todo lo que se tolera sin discernimiento termina gobernando en silencio. Hoy hablamos de gatos, sí, pero hemos hablado de mucho más. Hemos hablado de ídolos sutiles, de afectos sin dirección, de símbolos no consagrados, de hábitos heredados, de puertas abiertas al enemigo disfrazado de ternura, de costumbre, de inocencia. Y tú que has escuchado hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías, porque ahora lo sabes, ahora has visto, ahora has entendido. Y por eso hoy es el día de actuar, de manera definitiva, de manera obediente, de manera espiritual. Si hay un gato en tu casa que te acompaña y no hay señales de oscuridad, conságralo, llévalo ante Dios, bendícelo, pero jamás permitas que su presencia reemplace la oración, la devoción, el altar, el amor de Cristo. Si ha sido ocasión de frialdad espiritual, de confusión, de insomnio, de ataques, entonces busca consejo espiritual, ora y toma la decisión que el Espíritu te muestre, no por miedo, sino por amor a tu salvación, porque el alma no se negocia. El destino eterno no se arriesga por costumbres, la salvación no se comparte con afectos desordenados, y tu casa debe ser un lugar donde Dios se sienta cómodo, donde los ángeles puedan habitar, donde el rosario resuene, donde la Biblia tenga su lugar, donde la paz no sea prestada, sino permanente. El Papa León XIV también enseñó: hay casas que están llenas de adornos, pero vacías de Dios. Y hay hogares humildes, sin lujo ni belleza, pero donde cada esquina exhala santidad, como está tu casa hoy, llena de objetos, pero vacía de oración, llena de consuelos temporales, pero sin presencia eterna. No es tarde, Dios te ha dado este momento, esta palabra, esta oportunidad. Elige ahora. Consagra tu hogar, bendice tus puertas, examina lo que está sobre tus paredes, en tus estantes, en tus afectos. Pregúntate con verdad: ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto fue traído con oración? ¿Esto me acerca o me aleja del cielo? Y si hay dudas, sácalo. Si hay oscuridad, rómpela. Si hay lazos, corta. Si hay afectos torcidos, entrégalos. Porque Dios no quiere una parte de tu vida, la quiere toda. Porque solo dándoselo todo, recibirás todo lo que necesitas. Jesús no murió en la cruz para compartir el trono de tu corazón con nadie más. Él no se entregó a medias, no te ama a medias. Por eso tampoco puedes seguir viviendo dividido. Entrega hoy tu casa, entrega tu alma, entrega tu entorno, entrega tus costumbres, y cuando lo hagas, no mires atrás, no te arrepientas, porque lo que viene es mayor. La paz será real. El aire será más liviano, la oración fluirá, la luz volverá, porque donde hay limpieza espiritual, allí el Espíritu Santo se derrama con poder. Y en ese nuevo hogar, consagrado, todo lo que se quede será por voluntad de Dios. Todo lo que se vaya, también. No llores por lo que debas dejar. Alégrate por lo que recibirás, porque tu obediencia será la semilla de una nueva temporada. Una temporada de libertad, de descanso, de santidad. Recuerda, el enemigo entra donde no se le resiste, pero huye donde hay un alma decidida, un corazón rendido y una casa consagrada. Y tú, que has escuchado hasta el final, no salgas de esta palabra igual que entraste. Levántate, bendice, consagra, decide, porque hoy has sido visitado por la verdad. Y donde está la verdad, allí comienza la libertad. Que el Señor bendiga tu hogar con la luz de su presencia, que el Espíritu Santo lo llene de paz y que María Santísima cubra cada rincón con su manto maternal. Amén.